Bueno, buenas tardes a todos. Esta convocatoria que estamos haciendo es para tratar de transmitir a toda la comunidad lo que estamos haciendo y sabiendo con respecto a esta instancia en salud que nos toca transitar, que es la existencia, como todos ustedes saben, de dos enfermedades que se están dando, que son el dengue y el coronavirus. Por eso agradecemos a la gente, digamos, de la universidad y a la gente del Centro Médico de San Francisco y a las autoridades que nos han permitido llegar a todos ustedes, a la comunidad, tratando de dar a conocer los materiales que consideramos que todos debemos medianamente saber para tener alguna idea medianamente clara de qué pasa y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer. Yo quiero agradecer en nombre del Comité de Infecciones del hospital, el cual está integrado por médicos, enfermeras, por bioquímicos, farmacéuticos. Cuando yo hablo estoy hablando en nombre de Fernanda Foresta, Gustavo Díaz Cornejo, Karina Biotti, Alejandro Gómez, Giovanolio, Mónica, distintas, Montenegro, Beatriz, que son distintos integrantes, y en nombre de todos los médicos, enfermeras y demás personal de salud que trabajamos. Bueno, lo que vamos a tratar de mostrar es el material que disponemos para que nos demos cuenta cuáles son las medidas que se están tomando en estos momentos en la República y en la provincia de Córdoba frente a esta situación. Voy a empezar a hablar fundamentalmente por el coronavirus. Ustedes saben que el coronavirus es un virus, en realidad muy conocido por el ser humano desde hace mucho tiempo, que ya ha provocado, ¿no es cierto?, infecciones a través de la historia, como han sido otras infecciones conocidas como el MERS y el SARS, etcétera, pero es un virus que en realidad vive entre nosotros hace mucho tiempo. Tenemos ahora que este virus ha hecho una modificación en su estructura que lo ha hecho como nuevo, y por eso, ¿no es cierto?, se llama nuevo coronavirus. Por eso se llama nuevo coronavirus COVID-19. ¿Por qué? Porque apareció en el año 19 en China. Entonces, ¿qué sabemos en realidad de toda la familia del coronavirus? Que es un virus que se transmite aparentemente fácilmente cuando tiene la posibilidad de estar en contacto, ¿no es cierto?, de interhumano, cercano, estrecho, y que en realidad es común a todos los virus corona. Por eso es que, si ustedes ven, ¿no es cierto?, esta primer placa, van a ver que en realidad el virus puede transmitirse por aerosoles, por contacto directo, y parece también que la ruta, o sea, la transmisión fecal-oral puede ser. Pero fíjense, otra de las cosas que da esta placa dice en este apartado: tratamiento, prevención y control, cuarentena. Está claro, cuarentena. Ese es el tema que a toda la comunidad nos debe de alguna forma hacer ruido, porque tenemos que entender por qué nuestras autoridades están tomando estas digamos, conductas con respecto a los seres humanos que habitamos en la Argentina. Dos cositas que son las que sabemos. Todos ustedes verán, ¿no es cierto?, que la información que tenemos al respecto hoy es muchísima, pero en realidad no deja de ser información. Es decir, no hay muchos estudios que nos sirvan para tomar conductas estrictas con el comportamiento de esta nueva enfermedad, porque nos está pasando lo que nos pasó en el 2009 con la gripe A. Siguiente, lo que todos, tanto médicos como la población en general, tenemos que tener en claro es que tenemos que actuar sobre lo que conocemos con seguridad. Y lo que conocemos con seguridad, por ejemplo, es esto,
y que de alguna manera ha sido referido o ha sido de alguna manera confirmado con uno de los pocos estudios que ha sido publicado en esta última semana, la placa que están viendo, que ha sido publicado por New England, una prestigiosa revista, digamos, de medicina, en donde lo que hacen es poner, ¿no es cierto?, al virus viejo con el corona nuevo y ver cuál es las distintas superficies que son las que habitualmente uno utiliza, ¿no es cierto? Dentro han probado cuánto vive este bichito en las distintas superficies. ¿Cuáles son las distintas superficies? Aerosoles, cobre, cartón, acero inoxidable y plástico. Y ustedes verán que parece que en el plástico y en el acero inoxidable es el lugar en donde más puede permanecer el tipo a la espera de encontrar una persona que sea o que tenga la capacidad de ser susceptible, de poder, digamos, llevárselo puesto y de esa manera ir pasando de uno en uno. Entonces, ustedes acuérdense, ¿cuáles son los materiales que usamos habitualmente en la calle, usamos en todas las cosas? El plástico, todo viene en plástico, ¿se dan cuenta? Entonces, este es uno de los puntos que hay que tener en cuenta de por qué razón hay que tratar de que la gente no se junte. Y la otra, obviamente, es lo que sabemos que es la presencia del germen que puede transmitirse con una circulación estrecha a través de que dos personas se encuentran y hablan de cerca. De cerca es a menos de un metro y medio, ¿se dan cuenta? Es decir, eso es hablar de cerca. Yo voy a tratar ahora de reproducirles un pequeño video que dura 2 minutos y chirola para que vean este concepto de la transmisión masiva. Seguramente ya lo han visto, pero yo quiero que lo vean porque esto es lo más didáctico que existe para que entendamos por qué razón el gobierno y la comunidad médica científica ha tomado la decisión de llevarnos a una cuarentena total. Voy a tratar de manejar la complejidad de esto a ver si me sale. Traten de escuchar y ver muy bien lo que pasa durante 2 minutos 27. Este video es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tome conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa de contagio del COVID-19 y principalmente disminuyamos la velocidad de propagación del virus. El artículo nos muestra una simulación de un pueblo con 200 habitantes, en los cuales existen 3 tipos de personas: los sanos, los contagiados y los recuperados. Esta simulación no contempla las muertes y además propone que los recuperados no se vuelvan a enfermar. En el primer caso, todos los habitantes del pueblo se mueven libremente. El problema está en este punto: una gran cantidad de enfermos que requerirán distintos tipos de atención al mismo tiempo. Este es el peor escenario y es el que hay que evitar a toda costa. No hay sistema de salud en el mundo que aguante este caso. En el segundo caso, se decide aislar a los enfermos y la zona geográfica donde se encuentran, poniendo una barrera, como lo que se hizo en Wuhan. El problema aquí es que, como los expertos de salud esperaban, es imposible aislar la propagación y la barrera eventualmente se rompe. De todas formas, si se fijan, la propagación se ralentiza. En el tercer caso se toman medidas para restringir la movilidad, es decir, una cuarentena, y que la gente se quede en sus casas, logrando que solo 1 de cada 4 personas se mueva libremente. Y en el último caso se extreman las medidas, y se logra que la gente efectivamente se quede en sus casas, logrando que solo 1 de cada 8 personas se movilice. Si vemos los 4 gráficos al mismo tiempo, vemos cómo la curva de contagiados se diferencia entre una y otra. En los últimos casos se ralentiza, y esto permitirá que no lleguemos al caso de tener a un gran porcentaje de la población enferma al mismo tiempo, demandando atenciones que ningún sistema de salud podrá satisfacer. Por eso, el llamado es a quedarse en casa todo lo que sea posible, salir solo lo necesario, aunque estemos sanos. De esta manera evitaremos contagiarnos y contagiar a las personas que pueden ser más vulnerables. Cuidémonos entre todos.
Muy bien, esto es lo que yo entiendo es lo más clarito para mostrar y entender de por qué razón no tenemos que mezclarnos. Hoy ha salido publicado un artículo en una revista inglesa, la cual de alguna manera critica digamos, a las autoridades por no haber tomado justamente las medidas extremas, si ustedes quieren, que se están tomando en estas latitudes. ¿Esto por qué? Por esto que les acabo de mostrar. Cuando uno dice que esto está demostrado que se transmite con una comunicación estrecha, ¿no es cierto? O bien compartiendo estas pequeñas cosas que pueden tener el virus, la única forma de poder disminuirlo es que no nos encontremos. Por eso es que esta situación que nos están proponiendo, más allá de llamarla mal llamada cuarentena, sino que vendría a ser una quincena, pero que puede prolongarse, eso no lo sabemos, en realidad es una medida de desociabilización, es decir, tenemos que en realidad hoy separarnos nos hace mejor que juntarnos, ¿no? Es un poco paradójico, pero hay que entender eso. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a esto y para disminuir la posibilidad de contagio? Lo que ya han visto miles de veces, lavarse las manos. Hay que lavarse las manos. ¿Con qué? Con agua y jabón. Si no tiene agua y jabón, alcohol gel, ¿sí? Y si no tiene uno de esos, de última, con un poco de detergente. El detergente no es el mejor de los dos. El mejor aparentemente es el jabón y el agua. Y si no, es el alcohol. Lo importante es hacerlo cada vez que nosotros pasemos por alguna de estas situaciones. Después, por ejemplo, de toser o estornudar, después de tocarse la nariz o la boca, después de cuidar a un enfermo, antes, durante y después de manipular alimentos, antes de comer, después de usar el baño, después de tocar animales o bien los desechos de los animales. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La higiene de la superficie. Recuerden ustedes que si se acuerdan de la placa anterior en donde decíamos que este virus tiene la posibilidad de vivir más tiempo en el plástico y en el acero inoxidable, pues bien, hay que lavar y desinfectar frecuentemente objetos y superficies que sean tocadas en el hogar o en el trabajo. Luego, del punto de vista respiratorio, recordar que si uno va a toser o estornudar, no ponerse la mano, sino hacerlo sobre el codo o sobre un pañuelo en lo posible descartable, una toallita descartable, o bien, y luego, ¿no es cierto?, si lo hacemos, ¿no es cierto?, con un pañuelo descartable, descartar el pañuelo, ¿no es cierto?, en algún lugar en donde no se lo vaya a tocar nuevamente. ¿Qué más? No tocarse la boca, ojo o nariz sin lavarse las manos antes. Y el autoaislamiento, ¿a quién le pedimos el autoaislamiento? Hoy estamos en cuarentena, o sea, estamos todos teóricamente dentro de nuestras casas, pero el autoaislamiento significa a todas aquellas personas que tengan síntomas o fue aconsejado por un profesional de quedarse en su casa durante 14 días. ¿Y porque estos quiénes vendrían a ser? Aquellos que han venido del exterior, ¿no es cierto?, y que llegan a sus casas. Lo ideal es que se pongan en aislamiento dentro de su domicilio. ¿A qué lo llamamos? Supongamos que volvió del exterior, de alguno de los lugares en donde ha habido virus circulando, ¿está bien?, y se tiene que encontrar con sus familiares, se les pide que dentro del domicilio, si es factible, que quede en una habitación para él solo, que use, si está sintomático, un barbijo y en lo posible que también utilice el baño solo. Si tiene que entrar en contacto necesariamente con el resto de los integrantes de la familia, que se ponga un barbijo de los comunes. Está claro, no así, ¿cierto?, si está solo en su habitación. No hace falta que se ponga el barbijo. Pero miren, este es el punto importante, la famosa cuarentena, la distancia social. Fíjense bien, si no debe cuidar de una persona enferma, evite el contacto y la proximidad.
Mantenga distancia entre usted y otras personas, en especial respecto de quienes tosan, estornuden o tengan fiebre. ¿Está claro? Distancia social. Recuerden el videíto que pasamos. Véanlo al videíto que lo va a convencer. Vean ese videíto que se van a ver ustedes ahí en uno de esos puntitos, de acuerdo a los que sean, y fíjense el trabajo que hace cada uno. Luego, ¿cuándo tengo que visitar al médico? Si tiene fiebre, tos o alguna dificultad para respirar, entonces obviamente consulte a su médico, consúltelo a su médico de cabecera, a quien usted le tenga confianza, ¿está claro? Y rápidamente reconózcase si usted ha tenido algún viaje afuera, algún lugar, ¿no es cierto?, en donde sabe hoy que se está diciendo que hay circulación viral, Japón, China, Irán, Europa, Chile, Brasil, diga, vengo de ahí. ¿Por qué razón? Porque no solamente le va a servir a usted, sino también le va a servir a quien lo vaya a asistir, ¿sí?, para que hagamos mejor las cosas. Porque recuerde que no se trata solamente de tratar al posible portador del corona, sino que lo que hay que hacer es hacer que el corona no tenga posibilidad de seguir dispersándose. Entonces, si llegó recientemente de países específicos dentro de los últimos 14 días, en todo caso trate de hablar por teléfono con alguien, ¿no es cierto?, de su confianza, que esté en el ámbito médico. Con respecto al equipo de protección personal, bueno, a ver, esto es para los que trabajamos en el ámbito de salud. Si tenemos que asistir a alguien, ¿no es cierto? Bueno, esto ya los que trabajamos en el ámbito de salud lo conocemos, quédense tranquilos, esto no es para la comunidad en general, sino para aquellos los que estamos trabajando con la gente. Tiene que usar, a ver, la gente común, tiene que usar barbijo. ¿Tiene que usar barbijo la gente común que no tiene síntomas? No, no gasten plata ni se confundan. Eso no sirve. Solamente tienen que usarlo los que tienen síntomas. Es decir, fiebre, dolor de garganta, algún dolor al tragar, ¿sí?, o bien alguna insuficiencia de tipo respiratorio que obviamente, como ya lo vimos antes, deben consultar al médico. Por supuesto, con respecto a seguridad alimentaria, lo que sabemos para cualquier situación, traten de ingerir alimentos de tipo sanos, como decimos habitualmente. Cosas sanas, trate de no fumar tanto, trate de no consumir tanta cantidad de alcohol o drogas. Muy bien, eso fundamentalmente es lo que hay que saber hoy con respecto a el corona, ¿sí? Esto del corona hoy se ha transformado en una cosa muy dinámica que tenemos que ir viendo qué es lo que va pasando, pero tienen que saber que cuanto más todos colaboremos con esto, el sistema de salud va a estar en condiciones para poder recibir a los que realmente necesiten una atención médica de complejidad. En cambio, si no respetamos el tema del aislamiento, de la cuarentena, puede desbordar nuestro sistema. Han desbordado sistemas, teóricamente, más armados, que han demostrado no estar armados por lo que estamos viendo. Entonces, lo que estas medidas están haciendo es hacer más lenta la propagación del virus para que podamos armarnos. Una de las preguntas puede ser, pero ¿y si todo esto es al cohete? Bueno, ojalá sea el cohete, pero que no nos pase lo que estamos viendo que pasa en otros países. Voy a seguir, para no cansarlos, con dengue. ¿Por qué? Porque ahora nos tiene en vilo el tema del corona, ¿no es cierto?, del coronavirus. Pero la pregunta es, ¿hay también otro brote, que es el brote de dengue? Y nosotros en nuestra zona estamos en el foco del brote. ¿Por qué razón? Porque todos ustedes saben, y no es la noticia, que la zona de Marul, que la zona de Balnearia, ¿no es cierto?, la zona de toda esa zona, inclusive San Francisco, tenemos casos de dengue. Entonces, tenemos dos patologías que atender, que las dos se identifican con fiebre.
Entonces, no hay que olvidarse de esto. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, perfecto, que me tiene que venir a hablar del dengue. ¿Por qué? Porque las familias, toda la comunidad, tenemos una obligación también para luchar contra el dengue y que vamos a ver que es distinta a la que tenemos con respecto del corona. Entonces, la primera pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿hay cada vez más dengue en el mundo? Y la respuesta es, como lo dice este gráfico, sí, indiscutiblemente hay cada vez más dengue en el mundo entero, hay cada vez más dengue, ¿sí? Y fundamentalmente en Sudamérica. En Sudamérica, en el año 2019, prácticamente se reportaron más de 2,5 millones de casos de dengue nuevo. Entonces, este lugar, y voy acá a hablar de San Francisco, no puede ser, y zona, no puede ser una excepción. ¿Por qué razón? Porque están dadas las condiciones de que que es el responsable de que haya, ¿no es cierto?, cada vez más dengue, tenga posibilidades de estar cada vez más con nosotros. ¿Y esto por qué se da? Ustedes saben que para que haya dengue tiene que existir el mosquito Aedes aegyptis. Y el mosquito Aedes aegyptis vive, de acuerdo a como lo muestra este mapa, vive entre estas dos latitudes. Como aparentemente nos han estado explicando toda la gente que hace ecología desde hace mucho tiempo, parece que es verdad que el planeta se está calentando y por ende esta línea de arriba, esta latitud, se está yendo hacia el norte y esta latitud de abajo se está yendo hacia el sur. Entonces, no parece nada raro que hoy estemos encontrando Aedes aegyptis en la zona de Río Negro y del Chubut. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchachos, nosotros estamos adentro de la zona donde el Aedes aegypti está, y por consiguiente, si está el Aedes aegypti, también puede estar el Aedes aegypti que sea portador del virus del dengue. ¿Y esto por qué se da? Por todo esto, No tenemos ninguna duda que existe un crecimiento poblacional sin precedentes, que existe una urbanización no controlada, ¿no es cierto?, ni planificada, que existen cambios climáticos y que la gente viaja mucho a través de la migración y el turismo. Y miren cómo viaja la gente. Esta placa le muestra tranquilamente cómo la gente se traslada de un lado a otro en el mundo y hoy está acá y en menos de 12 horas está acá. Por consiguiente, si vos te chapaste acá hoy un virus del dengue, te lo llevaste para allá y en 12 horas el virus del dengue ya se cocinó medio planeta. Por consiguiente, lo que hay que tener en claro es que para que se dé esta transmisión se tiene que dar esta comunión entre humanos e insectos. ¿Está bien? El insecto conocido como Aedes aegypti es necesario para transportar. Este es el que se llama vector. Y siempre recuerden que el que te pica y transmite es la hembra. ¿Está bien? La hembra, la mosquita. ¿Está claro? De Aedes aegypti. La cual, ¿dónde se cría? En el ámbito peridomiciliario o domiciliario. ¿Por qué pasa esto, doctor? Bueno, a ver, ¿a quién le come la sangre el mosquito? Al ser humano. Por consiguiente, el mosquito va a estar donde esté el ser humano. ¿Y el ser humano dónde está? En la zona donde vive, en las casas, en los patios, en la zona urbana. Este mosquito no es importante en el medio del campo. Este mosquito es importante en donde nosotros vivimos. Entonces, ¿qué se tiene que dar para que exista dengue? El mosquito, tiene que haber un enfermo por dengue, ¿sí? Y luego alguien que no haya tenido todavía la enfermedad y el mosquito se lo transporte. ¿Está claro? Entonces, cuando se da esta posibilidad, tenemos el caldito armado, tenemos la sopa hecha. ¿Está claro? Tenemos el mosquito, tenemos aquel enfermo del dengue, tenemos los criaderos de mosquitos y la gente que todavía no se ha enfermado y que una vez que lo pique se va a enfermar. Por consiguiente, ¿qué debiéramos hacer? Trabajar todos juntos para que esto que yo les voy a mostrar ahora es lo único que ustedes tienen que saber de la enfermedad. Pero me interesaría que después veamos la última placa, razonemos todos juntos. Esto es lo que pasa con una persona
que es un mosquito que le va a pasar el virus del dengue, que es lo que se conoce como viremia. La persona puede empezar a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, dolor abdominal, diarrea, vómitos, dolor en todos los músculos, etcétera, etcétera. Obviamente consulta al médico y el médico le va a hacer algunos análisis, entre ellos demostrar si todo lo que le pasa es o no es un dengue. Pero todo esto ya es para el ámbito médico. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que saber qué pasa en este momento, ¿no es cierto? En este momento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en nuestra casa? Todo esto que le mostré antes, esto corresponde al ámbito médico. Lo que corresponde a la sociedad es esto. Nosotros tenemos que trabajar en nuestras casas tratando de desarmar diariamente, semanalmente, los posibles lugares que son los que generan los criaderos de mosquitos. Y esto, como ustedes verán, son 4 pequeñas placas que muestran los lugares domiciliarios. Pero a ver, corríjanme de lo que voy a decir. Cuando uno sale en nuestra población y hace 2 o 3 cuadras caminando, encontramos basurales a cielo abierto. Encontramos montañas de basura que tienen cosas como esta, por ejemplo, como este recipiente de este juguete que está boca arriba, en donde si tenemos una pequeña lluvia como tuvimos la semana pasada, acá queda agua. Y ese agua es la que usa el mosquito para poner los huevos y luego reproducirse. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que técnicamente vendría a ser el famoso descacharreo, ¿sí? Hay que hacerlo todos los días y ver cuáles son los puntos en donde el mosquito puede reproducirse. Por último, recuerden que esto es lo que tenemos que hacer con aquellos en el ámbito donde trabajamos, ¿no es cierto?, tienen el diagnóstico sospechoso de dengue, entonces ustedes van a ver si tienen la posibilidad en algún momento de ver algún supuesto enfermo de dengue, que los tenemos así con un mosquitero para que estas personas, los mosquitos no las piquen, para que justamente esos mosquitos no se llenen de sangre de un paciente infectado. Y esto es lo que más me interesa, gente. Fíjense que en esta placa, en donde es un resumen de cómo se maneja la salud pública, ustedes acuérdense que la salud pública es la salud de todos, no solamente de los privados, de los que van a la parte pública. La salud pública es la salud de toda la gente. Y fíjense, la salud de la gente depende en primer lugar de la gente. Por eso es que la salud de todos empieza por el hogar, que es lo que se considera primer nivel. El hogar es donde empieza la salud de todos nosotros. Y si ustedes recuerdan cuáles son las 2 cosas que les estamos pidiendo ahora para que todos contribuyamos a que estos 2 brotes disminuyan, son, hablando de coronavirus, le estamos pidiendo que no se muevan de sus casas hasta que las autoridades nos den el ok de hacerlo. Y cuando hablamos del dengue, les pedimos que por favor nos ayuden a controlar el desarrollo y la criada de mosquitos. Siguiente, traten de ver que en sus casas no hayan lugares donde los mosquitos se puedan criar, y si ven en la calle que hay montones de basura, hay que juntarlas o pedirle al municipio que vaya y recoge esa basura para que esos lugares se sigan haciendo los famosos, ¿no es cierto?, basurales comunitarios. ¿Está claro? Entonces, esperamos que esto que salimos a decir sea de ayuda para ustedes. Ustedes tienen que estar atentos, digamos, de las informaciones que se van dando. Quédense tranquilos, que desde el punto de vista, digamos, de organización a nivel digamos, de complejidades, se está tratando de seguir con los protocolos
a nivel provincial y nacional, eso es algo dinámico, pero todos tenemos que trabajar en esto. Hoy más que nunca, el concepto de la atención primaria de salud está presente, y la atención primaria de salud empieza por casa. Conceptos claros, sencillos y que los podamos llevar a cabo sin tanta complejidad ni dinero. Quedarse en casa no cuesta nada. Hacer un descacharreo no cuesta nada. Eso es lo que estamos pidiendo. Les agradecemos nuevamente a todos que nos hayan escuchado. Estamos dispuestos a que pregunten lo que ustedes quieran. La comunidad que se dedica a esto, médicos, enfermeras, todos estamos predispuestos, así que les deseamos una buena convivencia en cuarentena, en sus casas por supuesto, y esperar nuevas indicaciones. Muchísimas gracias.